Deprivación y delincuencia, Donald Winnicott, compilado por Claire Winnicott, Ray Shepard y Madeleine Davis. Introducción de los compiladores. Hemos ordenado los trabajos que integran la segunda parte, procurando agrupar los diversos aspectos del enfoque global de Winnicott sobre la tendencia antisocial de manera tal que su lectura resulte amena y comprensible. Muy a menudo, la destructividad forma parte de la conducta delictiva. De ahí que iniciemos esta sección con dos trabajos referentes a las raíces de la agresión, dirigidos a los progenitores y a otras personas responsables del cuidado de niños de corta edad. El primero, escrito en 1939, es un capítulo del libro The Child and the Family, actualmente agotado. El segundo, que data de 1964, reemplaza al anterior en The Child, the Family and the Outside World. En ambos, Winnicott entiende las raíces de la agresión como algo innato que coexiste con el amor. El primer trabajo está muy influido por Melanie Klein, quien desarrollando las ideas de Freud señaló que la elaboración del impulso destructivo presente en el mundo interior del niño se transforma con el tiempo en el deseo de reparar, construir y asumir responsabilidades. El segundo artículo da una explicación más original. En él, Winnicott equipara la agresividad existente en los comienzos de la vida con el movimiento corporal por un lado y con la diferenciación entre lo que es el self y lo que no es el self por otro lado. Asimismo, hace hincapié en el juego y en el uso de los símbolos como medios de contención de la destructividad interior. Esta idea ya aparece prefigurada en la disertación El regreso al hogar, incluida en la primera parte. Winnicott infiere que la destructividad caracteriza al niño antisocial, cuya personalidad no deja espacio para el jugar y que por ende éste es reemplazado por la actuación, acting out. El lector hallará diferentes enfoques de estos y otros aspectos de la destructividad en los capítulos Agresión, Culpa y Reparación. Un trabajo hasta ahora inédito, que data de 1960 de la segunda parte, y Las escuelas progresivas dan demasiada libertad al niño, 1965 de la tercera parte. El segundo capítulo de esta sección, escrito en 1963, es la exposición más completa que ha formulado Winnicott acerca de la capacidad que tiene todo individuo de desarrollar un sentimiento de preocupación por el otro, o sea, de responsabilidad personal por la destructividad que lleva dentro de sí como parte de su naturaleza. El autor ya había tratado el mismo tema en el trabajo que encabeza esta segunda parte, pero aquí ofrece básicamente una adaptación y reelaboración propias del concepto de posición depresiva ideado por Klein. Una de las diferencias principales es el mayor énfasis puesto por Winnicott en la importancia del ambiente humano, en particular de la madre, en lo que atañe a entender y a nutrir la tendencia innata del niño hacia la preocupación por el otro. Dicha importancia viene muy al caso en el presente contexto, pues según Winnicott, es precisamente en este periodo de desarrollo de la capacidad de preocuparse, digamos desde los 6 meses a los 2 años de edad, cuando la deprivación o la pérdida pueden acarrear consecuencias particularmente devastadoras. Tal vez entrañen la supresión u obstrucción del incipiente proceso de socialización, originado en las tendencias innatas del niño. El artículo siguiente, la ausencia de un sentimiento de culpa, establece un nexo directo entre esta idea de la obstrucción de la capacidad de preocuparse y la tendencia antisocial. Nos recuerda asimismo que la moral social implica una transigencia, y aquí Winnicott expresa su opinión de que el principio moral más temprano y riguroso consiste en no traicionar al self. Psicología de la separación, escrito en 1958 para los asistentes sociales, también está ligado a estas ideas. Parte de las ideas sobre el duelo enunciadas por Freud y muestra de qué modo el duelo depende de la capacidad de tolerar el odio hacia una persona que ha sido amada y perdida. Ninguno de estos dos trabajos había sido publicado hasta ahora.
El capítulo La tendencia antisocial ocupa el centro de esta sección por ser la exposición más concluyente que ha dejado Winnicott sobre el tema. En él describe las dos orientaciones de la conducta antisocial que a su juicio eran las más importantes, ejemplificados por el robo y la mentira de un lado y los actos destructivos del otro. Rastrea sus orígenes en la vida de los bebés y los niños de corta edad y formula el concepto de que la delincuencia es un signo de esperanza. Algunos aspectos psicológicos de la delincuencia juvenil es una disertación pronunciada en 1946 ante un grupo de magistrados, aunque en cierto modo pertenece al conjunto de trabajos escritos durante la guerra. La incluimos aquí porque expresa, en un lenguaje más simple, mucho de lo dicho en la tendencia antisocial. Además, pone mayor énfasis en la tendencia destructiva presente en la delincuencia, o sea, en la búsqueda de un marco seguro dentro de la cual estén a salvo los impulsos y la espontaneidad. Esta disertación representa un punto en la trayectoria de Winnicott en el que iba cobrando nitidez muchas de las ideas que habría de utilizar en trabajos posteriores. Los dos últimos capítulos de la segunda parte, luchando por superar la fase de desaliento malhumorado y la juventud no dormirá, tratan la conexión entre la adolescencia y la conducta antisocial, exploran la atmósfera por entonces reinante en el mundo social y valiéndose de la teoría del desarrollo emocional, indican las razones del comportamiento característico del adolescente y su desconfianza hacia las soluciones de compromiso. La conducta antisocial aparece aquí como un desafío que los elementos maduros de la sociedad deben afrontar y contener con firmeza. Si bien Winnicott afirma que la única cura para la adolescencia es el paso del tiempo, en todo el campo de la psicología no existe probablemente otro autor que haya enfocado en forma tan práctica los problemas de la adolescencia. 10. La agresión y sus raíces. Artículo destinado a los docentes, escrito alrededor de 1939. Agresión. El amor y el odio constituyen los dos principales elementos a partir de los cuales se elaboran todos los asuntos humanos. Tanto el amor como el odio implican agresión. La agresión, por otro lado, puede ser un síntoma del miedo. Sería una tarea muy compleja examinar a fondo las cuestiones envueltas en esta afirmación preliminar, pero es posible decir algunas cosas relativamente simples sobre la agresión dentro de los alcances de este trabajo. Comienzo con un supuesto que no todos consideran justificado. Todo el bien y el mal que se puede encontrar en el mundo de las relaciones humanas ha de encontrarse en el corazón del ser humano. Llevo el supuesto aún más lejos y afirmo que en el niño hay amor y odio de plena intensidad humana. Si se piensa en términos de lo que el niño está organizando para soportar, se llega fácilmente a la conclusión de que el amor y el odio no son experimentados con mayor violencia por el adulto que por el niño pequeño. Si se acepta todo esto, se deduce que basta observar al ser humano adulto, al niño o al bebé, para comprobar que el amor y el odio existen en ellos. Pero si el problema fuera tan simple, no habría problema. De todas las tendencias humanas, la agresión en particular está oculta, disfrazada, desviada, se la atribuye a factores externos y cuando aparece siempre resulta difícil rastrear sus orígenes. Los maestros conocen los impulsos agresivos de sus alumnos, sean latentes o manifiestos, y cada tanto se ven obligados a enfrentar estallidos agresivos o niños agresivos. Mientras escribo esto, alcanzo a escuchar estas palabras. Debe sufrir por una energía superflua que no está bien canalizada. Escribo esto sentado en el parque de una escuela donde los maestros realizan una reunión y parte de sus palabras llegan hasta mis oídos. Aquí se percibe que la energía instintiva que está encerrada constituye un peligro potencial para el individuo y la comunidad, pero cuando se trata de ampliar esa verdad surgen complicaciones reveladoras de que todo queda mucho por aprender sobre los orígenes de la agresividad. Una vez más, la charla de los maestros llega hasta mí. ¿Saben lo que hizo el último trimestre? Me trajo un ramito de violetas
y casi me dejo engañar, pero después supe que las había robado del jardín vecino. Dad al César, dije, incluso roba dinero y les compra caramelos a los otros chicos. Desde luego, aquí no se trata de una simple agresión. La niña desea sentir afecto hacia los demás, pero no tiene mayores esperanzas respecto de su capacidad para ello. Quizá lo logre por un momento si la maestra o los otros chicos se dejan engañar, pero para ser digna de amor debe conseguir algo de una fuente exterior a sí misma. A fin de comprender las dificultades de una niña como esta, debemos comprender sus fantasías inconscientes. Es aquí donde podemos estar seguros de encontrar la agresión que origina su sentimiento de desesperanza y por ende que indirectamente provoca su actitud antisocial. Pues la conducta agresiva de los niños que llega a la atención de un maestro nunca es una cuestión de mero surgimiento de instintos agresivos primitivos. No es posible construir una teoría útil de la agresividad infantil partiendo de esa premisa falsa. Antes de examinar la fantasía, buscaremos la agresión primaria que aparece en las relaciones externas. ¿Cómo podemos acercarnos a ella? Desde luego debemos estar preparados para descubrir que nunca podemos ver desnudo el odio que, según sabemos, existe en el corazón humano. Incluso el niño pequeño que nos quiere hacer saber que le gusta dejar caer ladrillos, solo nos informa de ello porque en ese momento participa en la actividad general de construir una torre con ladrillos, y en ella puede ser destructivo sin sentirse desesperanzado. Un niño bastante tímido de 4 años tiene ataques durante los cuales se muestra completamente irrazonable. Le grita a la niñera, a la madre o al padre: les voy a quemar la casa, les voy a arrancar las tripas. Quienes no están familiarizados con estos ataques lo consideran sumamente agresivo y en sus orígenes lo fueron. Mágicamente destruyen, pero con el correr del tiempo el niño ha llegado a reconocer que la magia fracasa y ha transformado los ataques agresivos en orgías en las que goza lanzando invectivas verbales. Ese trabajo oral con las consonantes es terrible, pero no hay ninguna violencia real. En cambio, realmente lastima a los padres cuando no puede disfrutar de los regalos que ellos le hacen, y la agresión es efectiva cuando se lo lleva a un picnic, por ejemplo, pues debido a su conducta exasperante quienes lo rodean quedan agotados. Agotar a los padres es algo que el niño más pequeño puede hacer. Al principio los cansa sin saberlo, luego espera que disfruten de ese cansancio que él les provoca. Finalmente lo hace cuando está enojado con ellos. Un niño de 2 años y medio fue traído a mi consultorio porque, aunque en otros sentidos es una criatura modelo, de pronto se pone a morder a la gente, incluso hasta hacerla sangrar. A veces arranca mechones de cabello a quienes se ocupan de él o arroja tazas y platos sobre el piso. Cuando pasa el ataque se siente triste por lo que ha hecho. Sucede que el niño solo lastima a quienes ama, principalmente lastima a su abuela materna, una inválida, a quien habitualmente cuida como si fuera un adulto, acomodándole la silla y ocupándose en general de sus necesidades. Aquí hay algo bastante parecido a la agresión primaria, pues el niño está constantemente estimulado por la madre y la abuela, y éstas sienten acertadamente, según mi criterio, que el niño muerde solo cuando está excitado y no sabe qué hacer al respecto. Alcanzar ese atisbo de la agresión primaria a esa edad no es muy común. El remordimiento que sigue a los ataques suele asumir la forma de proteger eficazmente a la gente de todo daño real. En un análisis se encontraría que los ataques de este niño encierran algo más que agresión primaria. Alentados por este éxito parcial, pasemos al pequeño bebé. Si un bebé se dispusiera a lastimar sin límite, no podría causar mucho daño real. ¿Puede entonces el bebé mostrarnos la agresión desnuda? De hecho, esto no se comprende claramente. Está bien sabido que los bebés muerden el pecho de la madre, incluso hasta hacerlo sangrar. Con las encías pueden producir grietas en los pezones y cuando aparecen los dientes ya cuentan con un elemento que les permite causar mucho daño. Una madre me dijo:
Cuando me trajeron a la nena, se abalanzó sobre mi pecho en forma salvaje, me apretó los pezones con las encías y me hizo salir sangre. Me sentí deshecha y aterrorizada. Necesité mucho tiempo para recuperarme del odio que se despertó en mí contra la pequeña bestia, y creo que ese fue un motivo importante por el que ella nunca logró tenerle verdadera confianza al buen alimento. He aquí el relato de una madre que revela su fantasía, tanto como lo puede haber ocurrido en realidad. Cualesquiera haya sido la actitud real de este bebé, no cabe duda de que la mayoría de los niños no destruyen el pecho que se les ofrece, aunque tenemos pruebas de que deseen hacerlo e incluso de que creen destruirlo al mamar. Lo corriente es que en el curso de 200 o 300 mamadas muerden menos de una docena de veces, y muerden principalmente cuando están excitados y no cuando están frustrados. Conozco a un bebé que al nacer ya había cortado un incisivo inferior, por lo que podría haber lastimado seriamente el pezón, y luego sufrió de una inanición parcial en su intento de proteger el pecho de todo daño. En lugar de morder el pecho, utilizaba para mamar la parte inferior del labio inferior, lo cual le provocó una lastimadura. Parecería que en cuanto aceptamos que el bebé puede y necesita dañar, debemos admitir la existencia de una inhibición de los impulsos agresivos que tiende a proteger lo que el bebé ama y que por lo tanto corre peligro. Al poco tiempo de nacer, los bebés varían en cuanto al grado en que muestran u ocultan la expresión directa de los sentimientos, y constituye en cierta medida un consuelo para las madres de bebés siempre enojados y gritones. Saber que el bebé bonito y dócil que duerme cuando no come y come cuando no duerme, no necesariamente está estableciendo un mejor fundamento para la salud mental. Evidentemente, es valioso para el bebé experimentar rabia con frecuencia a una edad en que no necesitan sentir remordimiento. Enojarse por primera vez a los 18 meses debe ser algo verdaderamente aterrador para el niño. Si es verdad, entonces que el niño tiene una enorme capacidad para la destrucción, también es cierto que tiene una enorme capacidad para proteger lo que ama de su propia destrucción, y la principal destrucción siempre existe en su fantasía. Lo que conviene observar con respecto a esta agresividad instintiva es que si bien no tarda en convertirse en algo que resulta posible movilizar al servicio del odio, originalmente forma parte del apetito o de alguna otra forma de amor instintivo. Es algo que aumenta durante la excitación y su ejercitación resulta altamente placentera. Quizá la palabra voracidad exprese más claramente que cualquier otra la idea de fusión original de amor y agresión, aunque el amor aquí está limitado al amor oral. Creo que hasta ahora he descrito tres cosas. Primero, hay una voracidad teórica o amor apetito primario, que puede ser cruel, dañino, peligroso, pero que lo es por azar. La finalidad del niño es la gratificación, la tranquilidad de cuerpo y espíritu. La gratificación trae paz, pero el niño percibe que al gratificarse pone en peligro lo que ama. Normalmente llega a una transacción y se tolera una gratificación considerable sin permitirse ser demasiado peligroso, pero en cierta medida se frustra, de modo que debe odiar alguna parte de sí mismo, a menos que pueda encontrar algo fuera de él que lo frustre y que soporte el odio. Segundo, se llega a una separación entre lo que puede lastimar y lo que tiene menos posibilidades de lastimar. Por ejemplo, es posible disfrutar del morder independientemente de amar a la gente, mordiendo objetos que no pueden sentir. En esta forma es posible aislar los elementos agresivos del apetito y reservarlos para cuando el niño esté enojado, y eventualmente movilizarlos para combatir la realidad externa que se percibe como mala. Nuestra búsqueda de la agresión desnuda a través del estudio del niño ha fracasado en parte y debemos tratar de aprovechar nuestro fracaso. Ya indiqué los motivos de nuestro fracaso al mencionar la palabra fantasía. La verdad es que al proporcionar una descripción muy detallada de la conducta de un bebé o un niño, debemos dejar de lado por lo menos la mitad, pues la riqueza de la personalidad es en gran parte un producto del mundo de las relaciones internas que el niño constituye todo el tiempo a través del dar y tomar psíquicos.
algo que tiene lugar permanentemente y que es paralelo al dar y tomar físicos, fácilmente observables. La parte principal de esta realidad interna, un mundo que se siente como ubicado dentro del cuerpo o de la personalidad, es inconsciente, excepto en la medida en que el individuo pueda aislar y separarla de los millones de expresiones instintivas que contribuye a determinar su cualidad. Vemos ahora que se trata de un campo para la acción de las fuerzas destructivas que aún no hemos explorado, un campo que está dentro de la personalidad del niño y aquí sin duda podemos encontrar en el cuerpo del psicoanálisis, por ejemplo, las fuerzas buenas y las malas en su máxima expresión. Para tolerar todo lo que uno puede encontrar en la propia realidad interna constituye una de las más grandes dificultades humanas, y una finalidad humana importante consiste en establecer una relación armoniosa entre las propias realidades interna y externa. Sin pretender profundizar en el origen de las fuerzas que luchan por el predominio dentro de la personalidad, puedo señalar que cuando las fuerzas crueles o destructivas amenazan con predominar sobre las amorosas, el individuo debe hacer algo para salvarse, y una de las cosas que hace el volcarse hacia afuera, dramatizar el mundo interior, actuar el papel destructivo mismo y conseguir que alguna autoridad externa ejerza control. El control puede de este modo establecerse en la fantasía, dramatizada sin ahogar en exceso los instintos, mientras que la otra posibilidad, el control interior, debería aplicarse en forma general, y el resultado sería un estado de cosas conocido clínicamente como depresión. Cuando existen esperanzas con respecto a las cosas interiores, la vida instintiva es activa y el individuo puede disfrutar del uso de sus impulsos instintivos, incluyendo los agresivos, para reparar en la vida real lo que ha dañado en la fantasía. Esto constituye la base del juego y el trabajo. Puede observarse que al aplicar la teoría, uno está limitado por el estado del mundo interior de un niño. Es cuanto a la posibilidad de ayudarlo a lograr la sublimación. Si la destrucción es excesiva e inmanejable, es posible lograr muy poca reparación y nada podemos hacer por ayudarlo. Todo lo que le queda al niño es negar que las fantasías malas le pertenezcan o bien dramatizarlas. La agresividad que ofrece un serio problema de manejo para el maestro es casi siempre esa dramatización de la realidad interna cuya maldad impide tolerarla. A menudo implica un abandono de la masturbación o de la explotación sensual que cuando tienen éxito proporcionan un vínculo entre la realidad externa y la interna, entre los sentidos corporales y la fantasía, aunque la fantasía es principalmente inconsciente. Se ha señalado que hay una relación entre renunciar a la masturbación y el comienzo de la conducta antisocial, mencionada hace poco por Anna Freud en una conferencia inédita. Y la causa de esa relación ha de encontrarse en el intento del niño por lograr que una realidad interna demasiado terrible como para ser admitida se relacione con la realidad externa. La masturbación y la dramatización proporcionan métodos alternativos, pero cada uno fracasa en su objetivo, porque el único vínculo verdadero es la relación entre la realidad interna y las experiencias instintivas originales que la constituyeron. Solo el tratamiento psicoanalítico puede encontrar esa relación y como la fantasía es demasiado terrible para ser aceptada y tolerada, no puede utilizarse en la sublimación. Los individuos normales hacen lo que los anormales solo pueden hacer mediante el tratamiento analítico, esto es, modificar su yo interno mediante nuevas experiencias de incorporación y producción. Encontrar maneras seguras de desembarazarse de lo malo constituye un problema constante para niños y adultos. Gran parte se dramatiza y se maneja falsamente, atendiendo a la eliminación de elementos físicos que proceden del cuerpo. Otro método utiliza los juegos o el trabajo que involucran una acción distintiva susceptible de ser disfrutada, con el consiguiente alivio en lo relativo al sentimiento de frustración e injusticia. Un niño que pega trompadas o patea una pelota se siente mejor gracias a eso,
en parte porque disfruta golpeando y pateando, y en parte porque inconscientemente siente falsamente que ha expulsado lo malo a través de los puños y los pies. Una niña que anhela tener un bebé, en cierta medida, anhela la certeza de que ha introyectado algo bueno, que lo ha conservado, y que algo bueno se desarrolla en su interior. Necesita esa certeza, aunque sea falsa, debido a sus sentimientos inconscientes en el sentido de estar vacía o llena de cosas malas. Su agresión es lo que genera en ella esas ideas. También, desde luego, busca la paz que cree poder obtener si se gratifica instintivamente, lo cual significa que teme a los elementos agresivos de su apetito que amenazan con dominarla si se la frustra durante la excitación. La masturbación puede ayudar en el segundo caso, pero no en el primero. De todo esto se deduce que el odio o la frustración ambiental despierta reacciones manejables o inmanejables en el individuo, de acuerdo con la cantidad de tensión que ya existe en su fantasía inconsciente personal. Otro método importante para manejar la agresión en la realidad interna es el masoquista, mediante el cual el individuo consigue experimentar sufrimiento, lo cual le permite en una misma acción expresar agresión, recibe un castigo, aliviarse así de los sentimientos de culpa y disfrutar de excitación y gratificación sexuales. Este problema está fuera del tema que consideramos. En segundo lugar, existe el manejo de la agresión provocada por el miedo, la versión dramatizada de un mundo interior demasiado terrible. La finalidad de la agresión es encontrar un control y provocar su ejercicio. Es tarea del adulto impedir que esa agresión vaya demasiado lejos mediante el ejercicio de una autoridad confiable, dentro de cuyos límites es posible dramatizar y disfrutar sin peligro cierto grado de maldad. El retiro gradual de esa autoridad constituye una parte importante en el manejo de adolescentes, los que pueden ser agrupados según su capacidad para soportar la eliminación de la autoridad impuesta. Los padres y los maestros deben cuidar de que los niños nunca encuentren una autoridad tan débil que pierdan todo control, o bien, debido al miedo, que se hagan cargo de ellos mismos de la autoridad. La autoridad que se asume por ansiedad es dictadura, y quienes han hecho el experimento de permitir que los chicos controlen su propio destino saben que el adulto sereno es menos cruel en ese papel que un niño que asume excesiva responsabilidad. En tercer lugar, y aquí el sexo establece una diferencia, está el manejo de la agresividad madura, el que se observa claramente en los adolescentes varones y que en gran medida motiva la competencia adolescente en los juegos y en el trabajo. La potencia involucra tolerar la idea de matar a un rival, lo cual conduce al problema de valor de la idea de la guerra, un tema bastante impopular. La agresividad madura no es algo que deba curarse, sino algo que deba observarse y permitirse. Si resulta inmanejable, nos hacemos a un lado y la ley resuelve la situación. La ley está aprendiendo a respetar la agresión adolescente y el país cuenta con ella en tiempos de guerra. Finalmente, toda agresión que no se niega y por lo que es posible aceptar responsabilidad personal puede utilizarse para fortalecer los intentos de reparación y restitución. En el trasfondo de todo juego, de todo trabajo y de todo arte, hay un remordimiento inconsciente por el daño realizado en la fantasía inconsciente y un deseo inconsciente de comenzar a arreglar las cosas. El sentimentalismo contiene una negación inconsciente de la destructividad que está en la base de la construcción. Es muy perjudicial para el niño en desarrollo y eventualmente puede llevarlo a que necesite efectuar una demostración directa de la destructividad que en un medio menos sentimental podría haber expresado indirectamente al manifestar deseos de construir. En parte, es falso afirmar que deberíamos proporcionar una oportunidad para la expresión creadora que queremos contrarrestar los impulsos destructivos de los niños. Lo que se precisa es una actitud no sentimental frente a todas las producciones, lo cual significa apreciar no tanto el talento como la lucha que está detrás de todo logro, por pequeño que sea. Pues aparte del amor sensual,
ninguna manifestación humana del amor se siente como valiosa si no implica una agresión reconocida y controlada. Una de las finalidades del desarrollo de la personalidad es que el individuo pueda recurrir cada vez más a lo instintivo. Ello involucra ser capaz de reconocer cada vez más la propia crueldad y voracidad que entonces y solo entonces pueden ponerse al servicio de la actividad sublimada. Solo si sabemos que el niño desea derribar la torre de ladrillos, le resulta valioso que comprobemos que puede construirla. Para un próximo audio, las raíces de la agresión.